Hola niños y niñas, les habla su profesora Lisette Guajardo del programa de integración. Este material corresponde a la semana número 16 que parte el 3 al 7 de agosto en la asignatura de Lenguaje y Comunicación como apoyo PIGE para tu curso sexto año básico. Continuamos con la retroalimentación. Esta es la segunda parte. Como decíamos, el objetivo es retroalimentar el trabajo formativo de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Para esto vamos a trabajar con el mismo instrumento formativo, analizaremos sus resultados considerando cómo obtener las respuestas correctas. Así que pon mucha atención. Vamos a leer el segundo texto, Make Make, el creador del mundo. Ya el título me da una pista de algo, ¿verdad? Cuando dice el creador del mundo, pon atención. Make Make se encontraba solitario y aburrido. Veía la tierra que había creado, llena de plantas y animales, pero sentía que le faltaba algo. Cierto día tomó por casualidad una calabaza que estaba llena de agua y al mirar dentro de ella vio con asombro que se reflejaba su rostro en el agua. Sorprendido por este descubrimiento, saludó a su propia imagen diciendo: «Saludado seas, eres hermoso y parecido a mí». En ese preciso instante, un pájaro se posó sobre su hombro derecho, causando asombro a Make Make. Al ver que su reflejo en el agua parecía con un pico, alas y plumas, tomó el reflejo y el pájaro y las unió, naciendo así su primogénito. Después de algún tiempo, pensó crear a su imagen, que supiera hablar y pensar como él lo pensaba. Probó fecundar una piedra, pero ésta no se formó como él lo deseaba. Probó fecundar las aguas del mar, las que se poblaron de peces. Finalmente, Make Make hizo fecundar el hoyo de una piedra en el que había tierra colorada. Resultó de una mezcla la formación del hombre. Make Make estaba contento, pues veía que el hombre estaba bien formado a su semejanza, pudiendo hablar y pensar. Después de un tiempo se dio cuenta de que el hombre se encontraba solitario y eso no le pareció bien. Hizo dormir al hombre y una vez dormido hizo fecundar la costilla izquierda, creando así a la mujer. Make Make les dijo: Viviana, Jacapiro, Eujai. Palabras en Rapanui antiguo que no han podido ser traducidas. Muy bien, ya leímos el segundo texto, ahora vamos a retroalimentar las preguntas de comprensión en relación a ello. En la pregunta número 7 dice: ¿qué tipo de texto acabas de leer? Está el cuento, el mito, la leyenda y el poema. Aquí la mayoría puso la leyenda y en la segunda opción pusieron el mito, siendo esta la alternativa correcta. ¿Por qué subimos que era un mito? ¿Se dieron cuenta que al inicio yo les dije pongan atención al título? Decía creador del mundo. ¿Por qué dije que pusieran atención? Porque en los mitos el propósito es siempre explicar el origen de algún fenómeno sobrenatural. En este caso era la creación. Make Make vendría siendo ¿qué cosa? Lo vamos a ver más adelante. Por eso, con mucha atención, el mito es un relato tradicional que presenta acontecimientos milagrosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios tales como dioses o semidioses, y como te decía, su propósito siempre es explicar un fenómeno. En cambio, la leyenda, para que no se confunda, es una narración, es un relato que se transmite de generación en generación de forma tradicional. A menudo hay seres sobrenaturales, por eso se tiende a asemejar al mito, pero es distinto porque tiene otro propósito. La leyenda es propia de una localidad y no explica hechos fantásticos. Me refiero a la creación del universo, a la creación de los lagos. Siempre y cuando hablamos del origen de algo, estamos hablando de un mito, como el texto que acabamos de leer. La siguiente pregunta, número 8, dice: ¿quién es Make Make? ¿Un mago, un sabio, un dios o un animal? Aquí el 80%, la mayoría de ustedes, respondió que es un dios, siendo la alternativa correcta.
En la 9, ¿qué fue lo que creó primero Maki Maki? Aquí hubo confusión en sus respuestas. Algunos pusieron al hombre, otros a su primogénito y algunos, yo diría la mayoría, puso la tierra. Aquí la respuesta era su primogénito. En la pregunta número 10, ¿cuál es el propósito del texto? Recuerda que el mito tiene un propósito. ¿Y cuál era el propósito que dijimos? Explicar el origen del mundo. No relatar la creación del mundo como sale al inicio. A lo mejor tú te confundiste porque estamos hablando de relatar, pero cuando hablamos de relatar nos referimos a la leyenda. En cambio, cuando le damos una explicación al estilo de los Rapa Nui, como fue en este caso, estamos hablando de un mito. Y ese es el propósito del mito, explicar el origen de algo, explicar un fenómeno sobrenatural. ¿Se entiende? Espero que sí. ¿Hay alguien ahí? ¿Está poniendo atención? Porque todavía no hemos terminado. Aquí hay otro texto, Canción Primaveral. Leámoslo brevemente. Salen los niños alegres de la escuela, poniendo en el aire tibio de abril canciones tiernas. Qué alegría tiene el hondo silencio de la calleja, un silencio hecho pedazos por risas de plata nueva. En la pregunta 11 dice, ¿qué tipo de texto literario acabas de leer? Seguimos reconociendo los textos. Acá el 80% dijo que era un poema, siendo correctamente, pero hubo un porcentaje, un alumno que puso un cuento. Para ti, alumno que pusiste un cuento que respondiste de forma incorrecta, pon atención. El poema se estructura de forma distinta al cuento. El poema tiene versos y estrofas. Cada una de sus líneas se le llama versos y al conjunto de versos nosotros le llamamos estrofa. Así podemos reconocer un poema. Además tiene un lenguaje figurado que sirve para embellecer las palabras. En la pregunta número 12, el recuadro rojo, ¿qué parte de la estructura del texto pertenece? Aquí te muestra el recuadro rojo que pertenece a la estrofa. Dijimos que el poema en su estructura dice que el conjunto de versos nosotros le llamamos estrofa. En este caso hay 4 versos. Qué alegría tiene el hondo silencio de la calleja, un silencio hecho pedazos por risas de plata nueva. Eso es la estrofa, una parte fundamental en el poema. En la pregunta 13, ¿cuál es el estado o temple de ánimo del hablante lírico? Cuando hablamos de temple de ánimo, nos referimos al sentimiento que tiene el hablante lírico, la persona que habla a través del poema. En este caso es alegría. Tristeza no. No se evidenciaba la tristeza. Había bastante alegría del ver a los niños salir de la escuela, ¿verdad? Ahora, en la pregunta número 14, ¿cuál es el objeto lírico? Recuerda que el objeto lírico es ese elemento que inspira al hablante lírico a crear o a decir el poema. En este caso era los niños, ¿cierto? Porque de eso se trata. El texto habla de los niños. Y por último, ¿a qué se refieren los versos? Un silencio hecho pedazos por risas de plata nueva. Aquí nosotros tenemos que darle una interpretación. Y la interpretación más correcta es: la risa de los niños rompe en silencio en la calle, siendo la alternativa B. Algunos niños, un niño puso: los niños brillan al reír. Puede ser, pero no es la más acertada. La más acertada es que la risa de los niños rompe el silencio que hay en las calles. A eso se refieren los versos señalados. En las fortalezas que hubo en este trabajo formativo, según sus resultados, fue que ustedes lograron identificar el personaje principal, reconocer la estructura del poema, incluyendo sus elementos, como el hablante lírico, como el objeto lírico. Además, interpretan el lenguaje figurado presente en el poema. Estoy hablando de la generalidad en cuanto a las personas que respondieron. Y a las debilidades, falta fortalecer al extraer información explícita e implícita en el texto. En el texto de Maki Maki les costó extraer esa información, así que tienen que trabajar en aquella área. Tienen que fortalecer además las diferencias que hay entre el mito y la leyenda, reconociendo que el mito siempre intenta explicar un fenómeno
o un hecho sobrenatural, otorgando el origen. En cambio, la leyenda es un relato que se transmite de generación en generación y que es propia de una localidad. Además, tienen que reconocer su propósito, que ya lo hemos mencionado. Ahora, si tienes alguna consulta o una duda, puedes escribirme a mi correo, que es l.guajardo@colegiosodia.cl. Se despide afectuosamente tu profesora Lisette Guajardo.